Panamá está buscando es competitividad en el mercado como un país cliente. Nos dice que la democracia puede, A diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se contempla también como una oportunidad para el Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Pablo Alarcón. Él es el director de posgrado en Derecho de la UES. Bienvenido a nuestro programa, doctor. Lamentablemente, en el Ecuador estamos viviendo una crisis de valores y en la parte de la legalidad, ausencia de la misma. En estos días se ha tratado y ha habido una polémica, artículos reformatorios del COIP, y ahí se trata de pasar, por ejemplo, algo que directamente está calificado como impunidad para quienes tienen sentencias. ¿Cuál es el análisis que hace un académico como usted? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, qué gusto estar con usted y con toda su audiencia. En efecto, es una crisis a todo nivel, ausencia de ética, no solamente en el ámbito público, sino principalmente, y creo que desde ahí inicia desde lo privado, desde los actos diarios y comunes que cometemos muchos y que no nos damos cuenta de las implicaciones. Lo que usted menciona, lo que pasó en la Asamblea Nacional, o lo que todavía está pasando, porque no sabemos el desenlace final, demuestra esto, ¿no? Tratar de legislar a la carta en un momento en el que el Ecuador está luchando tan fuertemente contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra la corrupción, que es algo lacerante para el sistema y para todos. Encontramos un grupo de legisladores que lo que están tratando de hacer es generar productos normativos para favorecer eventualmente a personas que están actualmente cumpliendo una privación de la libertad como consecuencia de sus malos actos. En definitiva, legislar contracorriente en un momento como este es altamente irresponsable y obviamente carente de ética. Claramente lo que se busca a través de esas leyes es impunidad con nombre y apellido. ¿Debe haber castigo para quienes promueven? Bueno, lo primero que vale la pena decir es que creo que de algún modo, justamente por el importante rol de los medios de comunicación y quienes podemos de algún modo opinar sobre estos temas, ya se ha logrado algo fundamental y es la condena pública. Es decir, eso ya es medular, más allá de un acto concreto de coerción o de sanción formal. Creo que lo que más debería impactar es que ya existe un rechazo ciudadano, social, a estas actitudes que se han generado desde el Parlamento. Una más, porque claro, en la historia tenemos varias, pero en un momento como el que nos encontramos, insisto, merece ese cuestionamiento desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde la academia, porque estamos generando productos que no son conformes a la Constitución, no son conformes a los convenios internacionales de protección de derechos humanos, que comprometen el Estado de Derecho y que configuran algo que nos debe preocupar a todos: desconfianza ciudadana. Luego no nos quejemos de los índices de popularidad que puede tener un parlamento cuando empezamos a encontrar actos como estos. La sociedad ya ha reprochado, eso es muy bueno finalmente. La metástasis de la corrupción no es solamente en el Ecuador, se da en varios países. El hecho de plantear la ilegalidad como parte de la vida diaria en los países también. Estamos viendo lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela, en donde simplemente el dictador dice no puede participar a quien han decidido los venezolanos, la señora María Corina Machado. Y por supuesto en Nicaragua sencillamente apresa a todo aquel que esté en contra. Y igualmente debemos decir, hay un informe de Transparencia Internacional que pone a estos países en donde hay dictaduras como los más corruptos, pero el nuestro también aparece como uno de los países manchados por la corrupción. Así es, y claro, estas mediciones internacionales, es importante que la ciudadanía sepa, consideran la percepción de corrupción fundamentalmente en el ámbito público. Yo suelo decir, las cifras serían mucho más preocupantes seguramente si considerara el ámbito privado. Porque, insisto, desde ahí surgen todos estos actos habituales, de esta cultura que usted refería, cultura habitual de irrespetar las normas,
no solo jurídicas, sino las más mínimas de convivencia social. Esto termina por trascender a la esfera pública y ahí están los resultados. La corrupción es el origen de todos los problemas y de lo que está viviendo actualmente el Ecuador. La situación ha explotado, lo que no quiere decir, por lo tanto, que ha empezado hace pocos años. No, este es el producto de todo lo que hemos construido mal en la sociedad ecuatoriana, y no solamente ecuatoriana, sino también latinoamericana, y coincidencialmente en países con autoritarismo, países en los que la cultura ciudadana no existe, países en los que se retiraron materias como cívica de la formación de los estudiantes. Es decir, esto hay que tenerlo muy en claro, esto no es un asunto que apareció de un momento a otro, aquí hay una estrategia de fondo que hay que primero advertirla, deconstruirla, y a partir de esa deconstrucción cultural de convicciones, malos hábitos, construir una cultura distinta. Aunque nos tome mucho tiempo, creo que hay que dar este paso ahora. Hay que recuperar la ética pública. Hay países en Latinoamérica como el Uruguay que ha sido muy bien calificado, incluso aparece por el puesto 11 Canadá, Estados Unidos creo que por el puesto 20, pero puesto 17 Uruguay. De tal forma que sí se puede construir desde el civismo una sociedad que respete la legalidad de un país. Por supuesto, son muestras, son ejemplos categóricos que desde Latinoamérica, que usualmente se suele decir, en Latinoamérica no se puede construir este tipo de cultura, esto solo se construye en los países de primer mundo, como se suele mencionar. Falso, aquí hay un ejemplo categórico, objetivo, con datos que demuestra que se puede hacer y que se puede construir una democracia sólida. Porque todo esto va atado. En primer lugar, los valores que se generan desde la familia cuando existe familia. Si no existe familia, el Estado tiene que hacer de algún modo las veces de esa familia, porque tiene que generar una interiorización de valores, de cultura cívica en los niños, para evitar que, por ejemplo, tengan como única alternativa de vida el incursionar en el crimen organizado o cometer actos de corrupción. Y esto trasciende tanto que, por lo tanto, lo que se trata con esta cultura de la legalidad es fortalecer la democracia a través de la ciudadanía sólida, activa, pero también algo muy importante, Fernando, y esto es que las autoridades se legitimen, que también interioricen estos valores para poder exigir obediencia de la ciudadanía. Este momento, si usted hace un análisis o estadística sobre cuántas personas confían en las instituciones, los resultados son extremadamente alarmantes. Por eso se habla ahora de un Estado fallido. Hay países como Noruega, Finlandia, obviamente Suiza, Suecia, países que están en los primeros lugares de transparencia, y es ahí en donde la sociedad disfruta del bienestar. En los países estos corruptos, obviamente, la plata que debe ir a los servicios fundamentales de la gente va al bolsillo de pocos. Eso tiene que cambiar. Usted ha dicho, con la cultura de la legalidad y recuperando los valores en la gente. Pero acabamos de ver en redes sociales un video en donde niños de 8, de 10 años cantan con voz muy fuerte estos himnos de los grupos delincuenciales. Eso está sucediendo en el Ecuador. Eso está sucediendo, eso está complicando aún más nuestra pobre cultura. Lo poco que tenemos de cultura está terminando por desaparecer cuando escuchamos este tipo de cánticos, o cuando encontramos niños consumiendo alcohol, fumando. Peor aún, que ya lo hemos visto, es que esto parece una película de terror, pero hemos visto niños asesinando policías, por ejemplo, en las calles. Creo que dentro de esta situación tan crítica, si no levantamos la cabeza y tratamos de hacer algo de fondo, sustancial para cambiar, no sé cuándo lo vamos a hacer. Yo no creo que estemos en una situación tal que no haya forma de recuperar este carácter cívico o recuperar el país. Yo creo que más bien en esta situación, con resiliencia fundamentalmente, hay que aprovechar este crítico estado para hacer lo que usted y yo estamos haciendo. Hablar sobre estos temas, ponerlos sobre la mesa, y el rol que tienen los medios justamente para llegar con campañas mediáticas focalizadas en cada uno de los sectores menos favorecidos principalmente, para que esto de una cultura narco, una cultura de pandillas, no sea la cultura educativa que merezcan recibir nuestros niños en el día a día. Yo sí creo que tenemos que unirnos todos en esto que se califica como la cultura de la legalidad, y que estamos muy comprometidos desde la Universidad de Espíritu Santo, y también
fundamentalmente, debo mencionarlo, del gobierno nacional, porque se ha escuchado ya a la ministra de Gobierno y eso es algo que merece un reconocimiento, más allá de, esto no es una defensa política y quiero mencionarlo así, es por el carácter cívico que está mostrando. Ella lo ha dicho, hay que construir cultura de la legalidad en el Ecuador. Esa herramienta puede ayudarnos a recuperar a los ecuatorianos la ética pública con un buen comportamiento, el comportamiento que deben mantener quienes están en la función pública y en la privada. Y en esto quiero hacer énfasis, cómo fácilmente abogados se prestan ante iniciativas de algún amigo, de alguien que comete delitos, para que se califique como persecución política y se pretenda ir, por ejemplo, a instancias como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, cuando están legislando para buscar informes favorables de esos organismos, en el Ecuador vemos cómo desde el ángulo privado se busca también esas instancias para favorecer a algún amigo. Sí, por supuesto, eso es lo que hemos calificado como abuso del derecho, ¿no? Abogadas, abogados, profesionales en general, que lo que hacen es uso de sus conocimientos, de su preparación, pero lo hacen de manera indebida, es decir, todo lo que aprendieron lo utilizan para destruir al sistema. Cuando, por ejemplo, se presenta una acción a sabiendas de que lo que va a pasar con eso es que se va a corromper al sistema, se lo va a fracturar de alguna forma, entonces están obrando en contra de la cultura de la legalidad, contra la ética pública, también privada, por supuesto, y luego peor, con el ejemplo que usted menciona, porque no solamente ante formalmente las autoridades, jueces nacionales, sino también tratar de llegar a instancias internacionales con discursos que claramente desde el inicio, insisto, han sido reñidos con la moral y con la ética pública. De ahí que la gestión que hace la señora fiscal es respaldada por los ecuatorianos y por todos nosotros, porque es quien de una u otra forma ha tenido la entereza de que no se caiga fácilmente en ese tipo de justificaciones porque son abogados. Claro, y por eso, exactamente por eso, es importante respaldar acciones como la de la Fiscal General del Estado, que dan cuenta que el Estado no es fallido, porque esa lógica o esa conclusión es tan peligrosa, más allá de que tenga sustento y para decirlo, porque todos nos sentimos abatidos, decepcionados. Cuando yo hablo de un Estado fallido, lo único que voy a lograr es que el crimen organizado, los grupos delincuenciales triunfen y por lo tanto se terminen por apoderar del Estado. Metástasis a propósito del caso que llevó la fiscal y que seguramente va a tomar mucho tiempo más y se van a descubrir más cosas. Es una muestra categórica de esto. La corrupción está enquistada a nivel privado, a nivel público y a nivel público a todo nivel. Hoy veía, por ejemplo, una serie de estadísticas sobre el número de policías militares que también están corrompidos y cuántos de ellos han tenido que ser separados de la función. 500 policías. Correcto. Eso es extremadamente alarmante, porque cuando existen 500 policías que cometen esto, más allá que le podamos explicar a la ciudadanía, son solo 500 frente al resto de policías buenos que los hay, y por supuesto confiamos y aplaudimos todos el sacrificio que están haciendo. Lo que llega a la ciudadanía es un sentimiento de decepción, de desconfianza, y cuando se desconfía de las autoridades, del Estado y absolutamente de todo, el riesgo inminente es que se apoderen del Estado y de la educación los grupos delincuenciales o quienes quieren apoderarse del poder de manera irregular. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Seguiremos en ese empeño, luchar en contra de la corrupción y fomentar la cultura de la legalidad. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos en este espacio Fernando Aguayo América. San Borondón es más que solo una ciudad. Tenemos un objetivo claro: reducir nuestra huella de carbono y mitigar el impacto del cambio climático. Todo como parte de nuestro Plan San Borondón 2030. Desde la Alcaldía trabajamos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Atraemos industrias limpias y construcciones sostenibles con ordenanzas que promueven prácticas responsables con el entorno. Seguiremos impulsando la movilidad sostenible y la seguridad vial. Únete y sé parte del cambio. Juntos construimos este San Borondón sostenible. Alcaldía de San Borondón. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos.
En esta parte del programa tenemos como invitado al doctor Carlos Julio Emanuel. Él fue ministro de Finanzas, también presidente del Banco Central y fue funcionario del Fondo Monetario Internacional. Doctor, bienvenido al programa. En estos días se deben tomar decisiones. Se dijo que se va a subir el IVA al 13%, pero también hay la opción de subir al 15%. ¿Cómo va a impactar esto en la sociedad ecuatoriana, en el consumidor ecuatoriano? Fernando, muchas gracias. Por casi 20 años he venido yo planteando la reducción del IVA para reactivar los sectores productivos, porque el IVA golpea directamente al consumo y el consumo es una fuente fundamental para reactivar la economía. Ecuador tiene una economía estancada por lo menos desde el año 2018, no crece. Está paralizada, hay más desempleo, más subempleo, más pobreza. Subir el IVA, subir cualquier impuesto, es definitivamente hacer lo contrario de lo que te dice cualquier texto de economía. Yo sé que hay muchos economistas, algunos estarán viendo, que han venido proponiendo el aumento del IVA, dicen temporal, que solo va a durar tanto tiempo. El punto es que no es aconsejable desde el punto de vista técnico aumentar impuestos, cualquiera que sea, cuando una economía está en un proceso de estancamiento, de decrecimiento, y peor aún pensar en aumentar el IVA, que es un impuesto que golpea a las clases más pobres, en una economía donde solo 7 de cada 10 ecuatorianos están con un empleo que no es el adecuado. Estamos afectando al pueblo ecuatoriano y por ende a la economía. Doctor, este concepto es absolutamente económico, también lógico y práctico, pero las circunstancias que vive el país, esto de luchar en contra de los delincuentes, el gobierno dice requiere dinero, ¿no se justifica? Hay otras maneras de hacerlo, Fernando. El problema es que no se puede corregir un problema cometiendo un error. Para mí es un error subir el IVA, lo dije hace un momento, hace casi 20 años vengo planteando esto. Y soy coherente en esto, no voy a cambiar de opinión. Y no hay ningún texto de economía, repito, que me diga que estoy diciendo algo que es incorrecto. Ahora, claro que se requieren recursos para este conflicto bélico interno, pero hay otras maneras. Hay un partido que propuso aumentar o crear una contribución de 3,25% sobre las utilidades de las empresas, que otorgaría recursos frescos al fisco de más o menos 540 millones de dólares por año. En 2 años, 1.080, que es más de lo que el ministro de Economía dijo que le cuesta el esfuerzo de este conflicto bélico interno, que es 1.020 millones. Pero no solo eso, Fernando. Lo que pasa es que aquí seguimos haciendo las mismas cosas y esperando resultados diferentes. En el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lazo y ahora en este gobierno, ¿cuál es la solución que proponen los economistas que siempre están pululando alrededor del gobierno, asesorando? Aumentar impuestos. O sea, no hay nada creativo, nada imaginativo. No vemos medidas estructurales. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno, este gobierno, y con la firmeza y claridad con la que usted expresa y expone? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Hay ausencia de recursos, hay déficit fiscal. Fernando, el día de ayer se envió la proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional. La suma es más o menos 35.000 millones de dólares. Eso es 4.000 millones más que el anterior. 35.500 millones de dólares. 4.000 millones más que el anterior. Necesidades de financiamiento de ese presupuesto son 11.000 millones de dólares. O sea, de 35.000, 11.000 no los tienes. Y tienes que financiarlo. ¿Y para qué son esos 11.000 millones de dólares? Casi 10.200, casi la totalidad, es para el servicio de la deuda. Pero está clarísimo lo que hay que hacer. Tenemos una deuda que se lleva más del 40% de los ingresos del Estado, y esa es una situación insostenible. Yo no sé por qué no lo quieren ver. Reestructurar la deuda es lo que debería hacer. Pero por supuesto, buscar un verdadero alivio de la deuda que permita postergar ¿Los acreedores lo van a permitir?
Bueno, es cuestión de negociarlo, pues, Fernando, porque lo peor que puede pasar, y creo que va a pasar, es que después de un año que la economía nuevamente está en un proceso de estancamiento, porque cuando aumentas los impuestos, tú estás frenando el desarrollo y el crecimiento económico. Esas son las medidas que se conocen en macroeconomía como medidas contracíclicas. Cuando, por ejemplo, se sobrecalienta una economía y hay un proceso inflacionario, ¿qué hacen los gobiernos? Reducen el gasto, 1, 2, elevan los impuestos, 3, elevan las tasas de interés. Lo vemos en Estados Unidos. El gran problema es la inflación, ¿cómo lo manejó desde el punto de vista monetario Estados Unidos? Subiendo las tasas de interés, que estaban cercanas al 0 y llegaron al 5 o 6, hablo de la tasa de la Reserva Federal, sobre la cual pues todas las demás tasas se calculan. Entonces, si tú estás tomando medidas que son no contracíclicas, sino procíclicas, entonces tú lo que estás haciendo es complicando más la situación de la economía. Y como ya tenemos un problema de deuda que yo considero que ya es impagable, actualmente tenemos 82 mil millones de dólares de deuda. Súmele los 11 mil millones que están calculados en este presupuesto. Entonces el próximo año tendremos pues 95 mil millones de deuda. Es una bola de nieve que no se puede pagar si la economía no crece. A mí que me digan cuáles de las medidas que se están tomando van a propender a un crecimiento económico, entonces yo diría, bueno, si vamos a crecer, entonces de repente sí hay cómo resolver los problemas que son consecuencias de ese mal manejo, que son el déficit fiscal y un eventual no pago de la deuda. Tenemos que hacer un corte comercial, retornamos, vamos a proseguir en este análisis. San Borondón es más que solo una ciudad. Tenemos un objetivo claro: reducir nuestra huella de carbono y mitigar el impacto del cambio climático. Todo como parte de nuestro Plan San Borondón 2030. Desde la Alcaldía trabajamos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Atraemos industrias limpias y construcciones sostenibles con ordenanzas que promueven prácticas responsables con el entorno. Seguiremos impulsando la movilidad sostenible y la seguridad vial. Únete y sé parte del cambio. Juntos construimos este San Borondón sostenible. Alcaldía de San Borondón. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Ante una crisis estructural y que viene desde hace algún tiempo atrás, hay que buscar las formas de solución, estas que permanezcan en el tiempo. Por ejemplo, usted habla de que se puede conseguir recursos afuera, pero todo va a ser para pagar deuda. ¿Cuándo logramos recursos para producción, no para pagar la deuda, como se ha venido haciendo en los últimos tiempos? Fernando, y hay algo en lo que acabas de decir que también deja una incógnita, ¿no? ¿Se podrán conseguir los 11 mil millones de dólares? Es una gran pregunta. ¿Se podrán conseguir aquí domésticamente alrededor de 5.500 millones de dólares para financiar el presupuesto y otros 5.000 y pico desde el exterior? No es tarea fácil, pero en todo caso lo que se busca recaudar vía deuda, tanto aquí como afuera, es para pagar deuda. Es una bicicleta. Hay que salir de ese esquema. Y yo no sé por qué estos economistas que digo que siempre están alrededor de los gobiernos, están allí siempre asesorando, se vuelven necesarios para algunos y son los mismos que vienen desde el gobierno de Moreno, Lazo y ahora en el gobierno actual. Lo que proponen es exactamente lo mismo. ¿Por qué no proponen, por ejemplo, una comisión de lucha contra la corrupción para ahorrar recursos, 5.000 millones que se llevan todos los años? ¿Por qué no proponen, para reducir o hacer más eficaz el gasto público, la presupuestación base cero? ¿Por qué no proponen, por ejemplo, modernizar el sistema financiero para bajar las tasas de interés, que es una forma de integrar al Ecuador y el sistema financiero al mundo y conseguir recursos baratos? Nada de eso escuchamos. Lo único que están diciendo es sube el IVA. Son economistas que cuando se van a dormir, después de rezar el Padre Nuestro, si es que lo rezan, dice hay que subir el IVA. Cuando se levantan y agradecen a Dios por tener la vida, dice, pero hay que subir el IVA. Solo tienen esa fórmula. Y eso definitivamente no es lo más adecuado.
El presidente de la República tiene muy poco tiempo en el poder, va para los 3 meses. Recordemos que va a gobernar por 18 meses. En la voluntad y la decisión de él estaría el, por ejemplo, acoger todas estas otras medidas que podrían dar un giro diferente a la economía ecuatoriana. Fernando, lo que hay que tomar son medidas que tienen un corte estructural para cambiar las cosas. Claro, eso puede chocar contra un deseo de una reelección. Entonces, esa es una disyuntiva que tiene que tomar el presidente. Yo quiero tomar medidas para resolver los problemas de fondo, aunque puede costarle la reelección, o me voy por las medidas fáciles, medidas cortoplacistas, que lo único que van a hacer es mantener un poco la popularidad. No subo el IVA al 13, al 15, sino al 13, porque viene una consulta popular. O sea, cuando tú manejas las cosas de esa forma, entonces se están manejando los temas políticamente. Si tú me preguntas a mí... ¿Cuáles serían esas medidas con costo político cuando hay las posibilidades de que vaya a una reelección el presidente de la República? Pero que usted dice hay que hacerlas porque de lo contrario seguimos simplemente agravando la situación. Recordemos un episodio de la historia política contemporánea, Fernando, cuando fue presidente Clemente Lloró Vindaburo, duró 7 meses, pero se dedicó a tomar las medidas que había que tomar. Y también lo hizo que la gente quería que siga. Y él dijo, no, hasta aquí no más. Entonces, no necesariamente el tomar buenas medidas significa que va a haber un costo político, porque se puede ver una persona que está manejando las cosas como estadista en función del país y no en función de los intereses políticos inmediatos. Lo que hemos hablado, ¿qué le cuesta al presidente de la República llamar a la secretaria y dictarle una carta al secretario general de Naciones Unidas pidiendo que se conforme una comisión de lucha contra la corrupción? Lo hemos dicho tantas veces, Fernando, lo han hecho otros países, el más reciente Honduras. Eso daría pues una señal de que el gobierno quiere realmente combatir la corrupción, no hacer ese adefesio que hizo el gobierno de Lazo, que nombró al señor Luis Verde Soto, SAR Anticorrupción, como pago de un favor político, porque fue Verde Soto el que con otros bloquearon la candidatura de Álvaro Noboa en el año 2021. ¿Y qué hizo Verde Soto allí? Nada. ¿Qué hizo el señor Ordóñez en materia de combate a la inseguridad? Otro SAR de la seguridad. Nada. Entonces, no podemos poner a personas que no son nada manejando estos asuntos. ¿Usted considera que además del problema de inseguridad, la crisis económica, persiste, subsiste, está presente el de la corrupción? Totalmente. La corrupción es algo que corroe los cimientos prácticamente de toda nuestra institucionalidad. Lo hemos visto con el caso Metástasis, cómo ha podido llegar al sistema judicial. Y Fernando, algo que no debemos dejar de analizar es cómo es que el Ecuador puede tener entre un 5 y 10% del Producto Interno Bruto en lavado de dinero, de activos, sin la participación de otros actores importantes, tanto aquí como en el exterior. Actores privados. Privados, por supuesto. Por eso es que es delincuencia organizada, ¿no? Lo que pasa es que vemos nomás a los que salen por allí, a los sicarios o a los que los cogen con droga, pero no se cogen a las personas que están lavando miles de millones de dólares. Ni están... ¿Este caso tiene que terminar en esas personas que son parte de la delincuencia organizada? Pero por supuesto... ¿Y del terrorismo calificado por el presidente de la República en esta guerra? Pero obviamente recordemos que el problema del narcotráfico y el terrorismo que está asociado con ello viene de una enorme demanda de droga por parte de los centros más desarrollados del mundo. Hablo de Estados Unidos, Europa, donde en Wall Street se puede ver en películas por lo menos que sirven la cocaína en bandeja, ¿no? Porque es normal. Entonces, ¿el efecto dónde cae? Acá, en el Ecuador, cuando nosotros somos víctimas de un problema que no lo hemos creado. Doctor, muchas gracias. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.
en la del fiscal general. La